dijo Dios? No, eso es una tradición. Quien camina más de 1000 pasos está quebrando el sábado. ¿Eso decía Dios? No. Jesús vino para enseñarnos cómo adorar, porque ellos de la ley de Dios habían hecho una carga que ni ellos mismos lo podían cargar. ¿Y por qué hicieron eso? Porque cuando ellos estaban esclavos en Babilonia, ellos dijeron, estamos aquí por desobedientes. Y ellos se aferraron a guardar la ley porque no querían volver a la esclavitud. Y por aferrarse a la ley, pensaban que la ley les salvaría y despreciaban a Cristo. Y es por eso que Pablo dice, malditos sois aquellos que están bajo la ley, porque ellos creían que la ley los salvaría y despreciaban a Cristo. Cuando Pablo habla en contra de la ley, aparentemente hay que leerlo en su contexto. ¿Por qué lo dice? Cuando dice el fin de la ley de Cristo, está diciendo la finalidad de la ley es Cristo. Ya vimos eso en el tema de la ley. Pablo habla en contra del legalismo, no en contra de la ley de Dios. ¿Qué es legalismo? Aquel que cree que por guardar la ley se va a salvar. ¿Cuál es lo correcto? Yo guardo la ley por amor. La ley de Dios no es la causa de la salvación, es la evidencia de la salvación. La causa es la gracia de Cristo. Y Jesús dice así, ¿qué es bueno hacer en día sábado? Hacer el bien. Tú puedes visitar un hospital, puedes visitar un enfermo, puedes hacer el bien. ¿Está eso mal? No, no está mal. Jesús aquí no discutió si el día estaba bien o mal, sino qué hacer y qué no hacer. A mí me gusta mucho porque incluso el catecismo, es algo que yo tengo aquí en mi mano, habla con claridad aquí en la página 538. Dice que Jesús nunca transgredió el sábado. Me llama la atención, si tú tienes un catecismo en casa, lee y dice nunca transgredió el sábado. Incluso reconoce que el sábado es el día del Señor. Ahora, ¿por qué fue cambiado? Ahora te voy a explicar. María, ¿qué cosa hacía? Guardó los mandamientos, junto con los apóstoles. Mira, Lucas 23, era el día de preparación y estaba para comenzar el día sábado. Aquella día de preparación, día viernes. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vinieron al sepulcro donde fue puesto su cuerpo, vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Y tú sabes que 14 años después de la resurrección de Jesús, los discípulos continuaban guardando el sábado. Lee Hechos capítulo 17. Hay 84 textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hablan sobre el sábado como día del Señor, que fueron observados ¿dónde? En Antioquía, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, y esto ocurrió muchísimo tiempo después de que Jesús resucitara, porque algunos dicen, cuando Jesús vino, quebró la ley, y ya vimos esto en el tema anterior, que la ley no puede ser abolida porque refleja el carácter de Dios, sino que Satanás está enfurecido contra la ley de Dios, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, porque sabe que es el código por el cual seremos juzgados. Entonces, si no anuló la ley, algunos dicen, está bien, la ley no fue anulada, pero el sábado sí. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde salió esa idea? Ahora te voy a explicar cómo salió esa idea. ¿Tú sabías que después que Jesús resucitó, el apóstol Pablo continuaba guardando el sábado? Hechos 17:2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, por 3 días de sábado discutió con ellos. Mira, si una cosa admiro de Pablo es que él era tan directo y era tan tajante. Cuando él quiso hablar acerca de la circuncisión, que ya no era necesaria, escribió un libro entero, que es el libro de los Gálatas, para decir que no es necesaria la circuncisión. Si después de la resurrección de Cristo el día hubiese cambiado, Pablo hubiese sido directo, no hubiese observado el sábado, y número 2, él hubiese escrito un libro entero para explicar que no. Ah, pastor, pero Pablo dice, nadie juzgue en día de reposo. Ahora te voy a explicar de qué se trata ese texto. Mira, ve, Romanos 14, 5 y 6. Antes yo quiero resaltar. Dice, Pablo como acostumbraba. ¿Qué cosa es una costumbre? No es solo algo ocasional. ¿Recuerdas que la costumbre de Jesús era ir el día sábado a la sinagoga? La costumbre de Pablo era también la misma. Costumbre es un hábito que está basado en una creencia. Él no fue porque en ese día se reunían los judíos. No, era su costumbre. Eso dice la Biblia. Pastor, pero Romanos 15, 14 dice, uno hace diferencia entre el día y otro, uno es el que juzga, todos los días son iguales, cada uno puede hacer lo que quiere. Eso es lo que está diciendo Pablo, cada uno haga lo que quiere. Hay que leerlo en su contexto. ¿Cuál era el problema de los romanos? Ahí habían algunos judaizantes que estaban separando algunos días a los cuales ellos llamaban sagrados. Esos eran los días de fiesta, días de luna nueva, eran los días de las 7 fiestas que el pueblo de Israel celebraba, que apuntaban al sacrificio de Cristo.
Esos días también se llamaban sagrados. Incluso los días de fiesta que celebraban los judíos eran llamados también sábados. Y por eso Pablo dice, ¿cuál es el problema? No hay diferencia entre ese día y otro. ¿Por qué? Porque todo eso ya tuvo su cumplimiento. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Todo eso era una sombra. Entonces ya no hay diferencia de día. No es que ahora la Pascua cayó en el día jueves, el jueves es santo. No. Santo es solo uno al cual Dios separó. Y hay otros que por allí dicen, pero Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en comida y bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ya te diste cuenta que aquí está más claro todavía el texto? Léele. Vamos a Colosenses capítulo 2. Algunos dicen, no, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que ya no necesitamos. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo, vamos a leer del versículo 14. Dice así, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz. ¿Acta de decretos es la ley de Dios? No, era la ley ceremonial. Por eso es que allí dice, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día sábado, porque habían 7 tipos de sábados diferentes, separado del sábado semanal. No está hablando del sábado que Dios separó como séptimo día de la semana, está hablando de aquellos que los judíos llamaban santo porque eran días festivos. Eso está hablando Pablo. Y tienes que leer en su contexto y todo el capítulo. ¿Estás entendiendo la belleza que es comprender la Biblia y que no se contradice? Otra cosa, ¿cómo ocurrió el cambio entonces? ¿En qué momento vino otro día de adoración? La Biblia ya profetizaba en Daniel capítulo 7, versículo 25, mira lo que dice. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hubo un poder religioso que se levantó en la Edad Media, los libros de historia allí lo corroboran, que persiguió al pueblo de Dios. Y hizo grandes matanzas, la historia está llena, manchada de sangre. Roma papal. ¿Y sabes qué cosa hizo? Se atrevió a cambiar la ley de Dios. Cuando tú lees aquí en el catecismo, la ley de Dios fue cambiada. Compara con tu Biblia, la ley de Dios que fue dada en Éxodo 20 y la ley que está escrita acá. Han tomado solamente algunos mandamientos. Si la ley fuese abolida en la cruz, entonces ¿por qué toman solo algunos mandamientos aquí? Ellos quitaron por lo menos 3. Y ahora yo te voy a mostrar. Mira, ve. El mandamiento dice en Éxodo 20, no tendrás otros dioses. Y en el catecismo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús esto lo puso para resumir su ley, porque su ley está basada en el amor. Excluyeron el segundo mandamiento. No te harás imágenes. Ahora ellos colocaron, no tomarás su santo nombre. El tercer mandamiento lo subieron al segundo. ¿Y por qué? Para que puedan adorar esculturas. Por eso quitaron el segundo mandamiento. ¿Qué más hicieron? Cambiaron el día sábado. Aquí dice, acuérdate del día sábado. ¿Y qué cosa dice aquí? Guardar domingos y fiestas. ¿Eso dice en la Biblia? No. No dice. Pero la Biblia decía que había un poder que se atrevería a cambiar incluso la ley. Y el 10º mandamiento fue dividido en 2 para que completaran 10. ¿Te das cuenta cómo se cumplió? ¿Qué dice el catecismo en la página 568? Me llama la atención. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Dice así. Como primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. Mientras que el octavo día, yo pregunto, ¿existe octavo día? La semana yo encuentro que solamente tiene 7 días. Aquí encuentro algo medio extraño. Que sigue al sábado. ¿Cómo que octavo día es aquel que sigue al sábado? Significa nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos se convirtió en el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas. La pregunta es, ¿quién lo convirtió al primer día como día de adoración? ¿Dice eso la Biblia? No. Ahora, ¿tú sabías que el Papa Juan Pablo II escribió aquí una carta apostólica, Dies Domini? En esta carta apostólica, él aquí justifica por qué los cristianos tienen que guardar el día domingo. ¿Y qué cosa es lo que me sorprende? Mira lo que dice allí, página 20. Por esta dependencia esencial, el tercer mandamiento tiene la memoria de las obras salvíficas de Dios. Tercer mandamiento, cuando yo voy a Éxodo 20, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero claro, ahora fue cambiado. Los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, asumieron como festivo el primer día después del sábado.
¿Quién hizo esto? ¿Los apóstoles? No. ¿María? No. ¿Jesús? No. ¿La Biblia dice? No. ¿Quién entonces hizo que se asuma un día encima del otro? Uno puede decir, pastores, que es un memorial. Muy bien. Solo que hay un problema. Jesús ya instituyó un memorial. Si alguien quiere recordar su muerte, Jesús dice, celebra la cena del Señor, porque con la cena del Señor, ustedes recuerdan mi muerte. Y si alguien quiere recordar la resurrección de Cristo, anda Romanos 6:4. Dice que el bautismo es un símbolo. Es como un recordatorio de la resurrección de Cristo, porque así como Cristo murió y resucitó, cuando somos bautizados morimos al pecado y resucitamos una nueva vida. Entonces, ya no necesitamos levantar ningún otro argumento o monumento, porque Jesús ya lo levantó de su muerte y resurrección. Ahora, si tú me dices, pastor, guardamos el domingo porque Jesús resucitó, entonces guardemos el viernes porque Jesús murió. Entonces guardemos el jueves porque Jesús hizo la cena. ¿Estás entendiendo que no tiene lógica cuando vamos en contra de la palabra de Dios? Una tesis doctoral de Samuel Bakioki. Yo aquí tengo el libro, ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería. Esta tesis fue defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y fue publicada en la misma entidad, allí en el año de 1975. Tú sabes que esa tesis lo convirtió en un libro y esa tesis tiene el imprimatur del Vaticano. O sea, el Vaticano selló. ¿Y de qué trata este libro? Sobre el cambio del día sábado para el día domingo.